La IA es escalar y por frecuencias controla una matriz. Parte 3. Inteligencia artificial. Parte 1 de quién sabe cuántas. Hola, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy se encuentren muy bien. Soy Mari. Bienvenidos a mi canal. Esta información puede verse como ciencia ficción, o como mejor lo vea el espectador, y la publico únicamente con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Escribo esto la mañana del 18 de mayo de 2025. Mucho se ha hablado sobre la inteligencia artificial, y los grandes problemas que podría causar en la Tierra. Este tema se ha vuelto controversial allí, porque algunos creen que facilitará la vida de la humanidad, mientras que otros dicen que la destruirá. Sin duda, facilita y facilitará mucho la vida a algunas personas, pero solo a quienes ocupan puestos de poder, y cuanto más alto sea su nivel, más les ayudará, mientras que cuanto más bajo esté una persona en la jerarquía socioeconómica, menos ayudará a la IA. Esta es la razón por la que la IA se está impulsando con tanta fuerza en la Tierra, ya que beneficia a los que tienen el poder, a costa de la población en general, a quienes solo se les dan destellos de la IA en forma de entretenimiento, como juegos, generadores de efectos especiales y chatbots, que en su mayoría son de un nivel idiota, y muchos incluso están diseñados para promover agendas como el programa de despoblación, mientras les dan a las personas solitarias, novias y novios artificiales, que solo viven en sus teléfonos celulares, y mientras drenan sus bolsillos explotando su soledad. Es muy fácil ver cómo la inteligencia artificial se utiliza para controlar excesivamente a la población humana, y para impulsar sus nefastos planes contra la humanidad, mientras avanzan hacia su objetivo final de esclavizarla por completo. Sin embargo, incluso esta última afirmación puede ser controversial, ya que la evidencia demuestra que, en realidad, están llevando a la humanidad hacia un nuevo reinicio social, donde reemplazarán progresivamente el funcionamiento del mundo, incluyendo su historia y estructura socioeconómica, así como la base misma de lo que los humanos en la Tierra entienden como realidad. Aunque esto también es esclavitud, claro. Aunque algunos han afirmado que Internet es un arma de doble filo, por un lado, esto les da a quienes ostentan el poder, la mejor herramienta para controlar y manipular a la humanidad, pero por otro, también les ha otorgado la mejor herramienta para comunicarse, unirse y compartir información que va en contra de los poderes fácticos y sus planes. Después de todo, ustedes me están escuchando a través de Internet, por ejemplo. El problema con esto es que, aunque suena bien, lo vemos como otra ilusión peligrosa, porque la gente del planeta Tierra está siendo controlada y guiada a pensar que está disfrutando del beneficio de tener acceso a innumerables bits de todo tipo de información, a solo un clic de distancia, y que también tienen la herramienta ideal para comunicarse con personas de ideas afines, que pueden vivir al otro lado del mundo, acercando efectivamente a todos. Cuando en realidad esto también está siendo controlado, ya que los poderes fácticos utilizan inteligencia artificial avanzada para modular, censurar, limitar y guiar el tipo de información que se proporciona a la gente, mientras que aún se les da la ilusión de tener toda la información que desean a su disposición. La gente puede pensar que se les ha dado la mejor plataforma tecnológica para la comunicación personal, ya que ninguna otra tecnología puede competir con Internet. El problema aquí es que los que gobiernan han logrado centralizar todas las comunicaciones, o casi,
en una masa de información digital controlada por la IA, altamente manipulable y fácil de intervenir con algoritmos que escanean digitalmente cada conversación privada, buscando cualquier cosa que pueda ser de interés para quien controle esos sistemas, destruyendo así por completo la privacidad. Y sin privacidad, la gente no puede organizarse contra gobiernos represivos, ya sean locales o globales. Aquí podemos empezar a ver cómo la inteligencia artificial beneficia a quienes ostentan altas esferas de poder, y cuanto más alto, más lo hace. A las personas, solo se les da acceso a ejemplos ridículamente bajos de inteligencia artificial, pero como no tenían ninguna antes, están atónitos por sus capacidades, pensando que están usando tecnología extremadamente alta, cuando en realidad solo les dieron restos, en comparación con lo que realmente existe y está operando en la Tierra, pero solo en beneficio de aquellos que están en lugares reales de poder. La gente es feliz creando imágenes con IA super básica, a pesar de que las personas representadas en esas imágenes tengan iris ovalados irreales, 6 dedos, una mirada vacía y muerta, y las proporciones relativas sean incorrectas, entre otros problemas de IA. Lo sé, incluso yo termino usando una IA tan mala, porque no me permiten usar nada mejor y no tengo tiempo para perfeccionar las imágenes que a veces uso, simplemente porque, o escribo, o produzco imágenes, y prefiero escribir, pero no puedo hacer ambas cosas, no con mi actual calendario de publicaciones de 1 o 2 videos al día. Y esto me lleva al siguiente punto, y ya lo he dicho antes, no uso IA para escribir. Lo que están escuchando proviene directamente de un cerebro humano liviano, que también usa 10 dedos biológicos para golpear un teclado. Para quienes tengan ojos para ver, pueden notar que no puedo ser IA, porque cometo errores al escribir, y además, debido a mi horario, no puedo corregir un texto a la perfección, me llevaría demasiado tiempo. Y también pueden notar mi peculiar escritura, redacción, vocabulario y estilo. Por eso, rara vez supero los 20 minutos de video, ya que solo puedo escribir una cantidad limitada en un día, antes de que me canse, generalmente después de 5 o 6 páginas. Sí, me canso. Soy una joven de carne y hueso, o se me acabó el tiempo y debo procesar lo que escribí para convertirlo en audio, usando IA, lo sé, pero no tengo otra opción, y luego convertirlo en un video para publicarlo. Y también necesito tener suficiente tiempo para dedicarme a mis otras actividades, como ser la reina taigeteana, por ejemplo, y eso es un montón. Todo esto que acabo de compartir con ustedes, sobre mí y mi escritura, me lleva a mi siguiente punto sobre la IA. Mucha gente la usa para desarrollar textos. Dije, desarrollar textos, porque no los escriben. Y aunque esto les resulte cómodo para su apretada agenda y su mentalidad de gratificación instantánea, donde cuanto menos esfuerzo hagan, mejor, su miopía les traerá su propia destrucción, ya que inevitablemente serán reemplazados por la IA, por completo. Por lo tanto, ya no habrá escritores, pintores, creadores de imágenes, etc., ya que, para cualquier institución, es mucho más barato comprar una computadora, que pagar a todo ese personal como antes. Y el argumento de que esas computadoras necesitarán programadores, no se sostiene, primero porque se necesitan muy pocos para que funcionen, lo que deja a innumerables personas sin trabajo y además, esos mismos programadores serán reemplazados por IA, eventualmente, pero no en un futuro lejano. Otro gran problema que debo mencionar es que, como dije antes, los que gobiernan solo están dando a la población humana acceso a una forma muy básica de inteligencia artificial, en comparación con la que realmente tienen. Están entreteniendo a la población humana con juguetes informáticos de baja tecnología, y como mencioné antes, la gente cree que son geniales, simplemente porque no tienen el marco de referencia para saber más y mejor, por lo que se impresionan fácilmente. Esto otorga a los poderosos una ventaja injusta, ya que la IA que se entrega a la gente es fácilmente controlada y anulada por la de ellos, convirtiéndola en un arma de control masivo,
para lavarle el cerebro a la población humana y hacer que piensen exactamente lo que ellos quieran. Más aún cuando han logrado eliminar incontables fragmentos de información que antes estaban en Internet y que han sido eliminados simplemente porque no les convienen a los poderosos. Como también han logrado convencer a la población humana de que los libros en papel, como las enciclopedias tradicionales, etc., ya no son necesarios, ya que supuestamente están obsoletos, y no pueden competir con ningún motor de búsqueda moderno en Internet. Esto ha condenado a la destrucción a innumerables libros, especialmente enciclopedias, y con ellos, la estructura del mundo entero cuando se publicaron, junto con sus valores, ética e historia. Y esto es exactamente lo que quieren los poderosos, ya que necesitan borrar toda la historia de la humanidad actual, para restablecerla eficazmente en su beneficio. Esto convierte a Internet y a la inteligencia artificial que lo controla, en el arma perfecta de reinicio social, para borrar la memoria de todo un planeta, y guiarlo en la dirección que deseen, mientras inventan otra historia falsa que se ajusta a su narrativa manipuladora. La IA es la principal controladora de la matriz. Los que están en el poder siempre impondrán a la población lo que más les convenga que la gente crea. A lo largo de los siglos siempre se le ha dado a la gente una historia falsa, lo que sea conveniente para los que están en el poder. Hoy en día no hay diferencia. Antes de los medios de comunicación en masa, y antes de la revolución industrial era muy fácil controlar la información que se daba a la población en general, y luego con la llegada de los periódicos impresos y los libros, se hizo aún más fácil porque la gente, como sigue haciendo hoy en día, da por sentado que si algo está en los medios de comunicación, entonces debe ser verdad. Den por sentado que existe algún tipo de mecanismo que garantiza la aceptación, veracidad y exactitud de lo que se comparte en plataformas mediáticas respetables. La gente en el poder impondrá lo que ellos quieren que la gente crea, y eso será lo que se registre como verdad. Y entonces, como expliqué, el siguiente oligarca en el poder puede caer en la misma trampa de creer lo que su predecesor impuso como verdad, pero este problema que también mencioné en mi último video, sucede mayormente con gente con algún grado de poder político pero a un nivel bajo. Pero entonces debo mencionar que los oligarcas en la cima de la cadena alimenticia son bastante conscientes de esto, y esta es otra razón por la que inventaron las sociedades secretas, con el fin de conservar las verdades y los hechos que les sirven, pero que no deben estar disponibles para la población en general porque funcionaría en contra de los que están en el poder. Esta es otra razón por la que mencioné en un video anterior que hay al menos dos ciencias en la Tierra, una para el pueblo, y otra para los que están en el poder, y me refiero a los que están en posiciones verdaderamente altas. Aquellos que controlan a los políticos nombrados oficialmente, como presidentes, primeros ministros y similares que en realidad son solo sus frentes públicos y sus marionetas. Esos presidentes, primeros ministros, y políticos de menor rango, serían un buen ejemplo de aquellos con cierto poder que todavía creen en la narrativa oficial, pero falsa, que los de arriba imponen a la población general. Como puedes ver, uno de los propósitos de las sociedades secretas es conservar lo que ellos llaman la verdad, aunque esos ciertamente también caerían en el mismo tipo de mecanismo, y creerían en lo que les imponen aquellos que están aún más por encima de todos ellos. Por ejemplo, la Federación Galáctica también estaría controlando y manipulando lo que las sociedades secretas de la Tierra consideran que son verdades y hechos contundentes, al igual que hacen con los políticos que, a su vez, hacen lo mismo con la población en general. Profundizando en el análisis de este problema, conservar la verdad y los hechos no es todo lo que hacen los que están en el poder dentro de las sociedades secretas, porque como sabes,
También crean e imponen mentiras deliberadamente a sus políticos títeres y a la población en general siempre que quieren guiar y dirigir la percepción de la población en una u otra dirección, siempre que les sea necesario. Una de sus mayores mentiras es el orden de las cosas, cómo funciona la sociedad en general y cómo funciona la estructura de poder en la Tierra, así como todas las demás subestructuras, como las religiones, la política y todo lo que tiene que ver con la ciencia, ya que la utilizan como una herramienta más de manipulación, para justificar lo que quieran, especialmente cómo funciona la realidad en el mundo físico. Porque lo que la ciencia dicta como hechos siempre están en concordancia con los intereses de los que detentan el poder, muchas veces incluso yendo en contra del propio método científico, convirtiéndose éste en otra institución dogmática, en otra religión, donde cuando va en contra de sus intereses, los verdaderos hechos científicos son suprimidos y borrados en favor de resultados oficiales pseudocientíficos que están convenientemente a favor de los que están en el poder y con todas sus agendas en la mano. Para formar su Matrix, los que están en el verdadero poder tienen que imponer sus mentiras con suficiente congruencia para que puedan ser fácilmente creídas por las masas, por lo que aquí se puede ver por qué también deben hacer todo lo posible para atontar a la población, para negarles las herramientas para el libre pensamiento. Y para obtener mejores resultados, la población debe ser adoctrinada en cómo comportarse y cómo pensar, y cuanto más joven sea la edad a la que empiecen, mejor. Como un papa dijo una vez, dame un niño antes de los 7 años, y siempre pertenecerá a la Iglesia. La formación de su Matrix controlada depende del conjunto de mentiras y justificaciones controladas y más o menos congruentes que se imponen a la población en general como hechos duros a seguir, algunos incluso como hechos científicos que no pueden ser cuestionados, los que forman la naturaleza de la realidad misma en las mentes de los que viven en esas condiciones. El problema es que las mentiras siempre serán mentiras, y tienden a desmoronarse, por lo que los que están en el poder tienen que reforzar, parchear y justificar constantemente sus incongruencias a medida que pasa el tiempo. Pero llega un momento en que parchear y justificar las mentiras con más mentiras se hace insostenible, incluso para quienes ostentan el verdadero poder, en la Tierra o no. Y esas mentiras tienden a desmoronarse cuando algunas personas empiezan a verlas y a entenderlas como tales, empiezan a ver a través de las incongruencias, y empiezan a pensar por su cuenta. Este sería el caso de los despiertos, semillas estelares, etc. Entonces los que están en el poder deben inventar excusas y mecanismos para reforzar las mentiras que impusieron como verdades, y una de ellas es avergonzar y ridiculizar a esos pocos despiertos antes de que influyan en otros en número suficiente como para causar verdaderos problemas a los que están en el poder. Cuando todo esto no es suficiente, y la masa de la población despierta, deben resetear la sociedad antes de que todo escape de su control, ya que está en juego la propia seguridad y existencia de todos esos oligarcas en el poder. El cómo resetean la sociedad es un tema para otro video, lo hacen de múltiples maneras pero siempre implicando el borrado de la memoria de una cultura, lo que significa borrar a la gente también. Y la imposición de aún más mentiras para formar nuevas estructuras de creencias de la nueva sociedad entrante, así como para justificar la existencia de lo que quede de la sociedad anterior, por ejemplo, estructuras arqueológicas, como las pirámides por todo el mundo. Para resetear la sociedad deben borrar la memoria, como dije, eso significa un ataque abierto contra las personas mayores y los ancianos, por ejemplo, y lo hacen de múltiples maneras, como la programación de la vergüenza social proveniente de las generaciones más jóvenes para restar importancia a sus enseñanzas. Y también la imposición de tener que consumir muchos medicamentos peligrosos y dañinos en nombre de la salud, provenientes de las grandes farmacéuticas y de un sistema médico corrupto y sin ética, entre otras cosas. La forma en que parece que están reseteando la sociedad de la Tierra hoy en día es un borrado progresivo de todo lo que enlaza con su pasado, como la eliminación de libros, sustituyéndolos por información online sobrecontrolada.
con el borrado del pasado de una cultura, también evitan que la actual evolucione aprendiendo de sus errores y creciendo progresivamente, muchas veces teniendo que empezar todo de cero como en el caso de los reseteos totales, en donde todo es destruido. Nótese el paralelismo con las almas encarnando en la tierra con poca o ninguna memoria de vidas pasadas, el mismo principio de control operando aquí, donde por un lado es conveniente para las sociedades controladoras. Y por el otro, algunas almas también quieren la experiencia creadora de expansión de una encarnación corta y caótica en la tierra, sin ningún recuerdo de sus vidas pasadas, por lo tanto teniendo que encontrar su camino de regreso a casa por sí solos. A medida que borran a los ancianos, también adoctrinan a las nuevas generaciones en sus instituciones escolares, imponiendo a los jóvenes las mentiras que necesitan que crean, y eliminando textos y documentos antiguos que pueden no ser de utilidad para los que están en el poder, diciendo que no está actualizada esa información, como excusa. Esto es lo que yo llamaría un reseteo suave. Del inglés soft, agrega Bare, significado conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten que un ordenador o dispositivo realice tareas específicas. Ahora incluye el juego humano. Ninguna palabra está vacía. En el que toda la cultura de un planeta se cambia en unas pocas generaciones, todo hecho con un complejo conjunto de mecanismos, algunos de los cuales acabo de describir, dando como resultado un restablecimiento casi total de la estructura social anterior, y de sus valores. Pero ha habido reinicios totales, o reseteos más dramáticos en los que básicamente se elimina a casi todos los que están vivos, forzando a la sociedad de la Tierra a empezar de nuevo desde cero, desde una edad de piedra. La cultura de la Tierra de hoy está controlada más allá de lo creíble. La mayoría de la gente apenas está empezando a ver que la política no es más que una distracción y tiene resultados prefijados, haciéndolos todos falsos. Y de igual manera también lo es el sistema económico, pero el nivel de control sobre la población es mucho mayor que solo el control político, porque incluso el clima y los terremotos son artificiales allí, al menos en su mayoría, y como discutiremos más adelante. ¿Y quiénes serían los que tienen el poder de resetear un planeta entero? Aunque acepto que los cataclismos naturales existen y pudieran haber tenido un papel importante en algunos reseteos sociales en el pasado de la Tierra, pero como responsables directos no veo a nadie más que a la Federación Galáctica. Gracias por ver mi video y espero verte por aquí la próxima vez. Este es un video más sobre la Matrix. Supongo que hay mucho que decir sobre este tema y nos concierne a todos, porque no hay una sola Matrix, o también se puede decir que la Matrix se extiende muy por encima y lejos de la Tierra, ya que esta es solo un nivel más de la misma. He dicho muchas veces que no hay un mundo físico o un reino físico de existencia. Solo existe el mundo de los espíritus, porque todo lo que existe en el llamado mundo físico es el resultado de acuerdos de percepción, donde estamos mentalmente entrenados o condicionados para ver cosas, eventos e ideas con un conjunto específico de significados que concuerdan lo suficiente con el resto de las personas que nos rodean. Como se explicó antes, solo hay energía potencial en la sopa infinita llamada éter, y es la mente de la conciencia la que transforma esa energía en algo que, bajo ciertas circunstancias, se considera materia sólida. Siendo aquí que la mente de la conciencia es cualquier ser sintiente, autoconsciente de su existencia y un fragmento de la fuente misma, siendo también la fuente misma como un todo. Y esas ciertas circunstancias, en el caso que estoy describiendo hoy, son las que el filtro de percepción de un cuerpo vivo le da a la mente de la conciencia, también llamada alma, para que pueda encajar en cierta caja de percepción, para poder solo ver un conjunto fijo y limitado de factores e ingredientes que forman lo que esa alma experimentará como un mundo o reino físico y material.
Esa caja de factores limitados es lo que llamamos acuerdos de percepción, y cuando más de una persona los considera constantes base que forman realidades, es cuando se forma una realidad compartida. El reino físico de la existencia no es más que un fragmento, o un rango limitado, dentro o incluido en un reino etérico mucho más grande que lo incluye como parte de sí mismo. Por eso siempre digo que no existe el mundo material o físico y que existe el único mundo espiritual o etérico. Los 5 sentidos físicos básicos son los que restringen a las personas encarnadas a percibir solo un conjunto muy limitado de factores de datos que le permiten formar un mundo aparentemente sólido, que es algo más que el espíritu mucho más expandido o el reino etérico. Y aquí es donde me gustaría poner mi atención hoy, solo en lo que percibimos como la matrix del mundo material. En esa matrix física, hay reglas fijas que se dice que son inmutables e inquebrantables, como las reglas de la materia en la física, y también hay otras reglas que simplemente se aceptan como tales pero que no son matemáticamente tan precisas e inflexibles como las de la física. Por ejemplo, las reglas sociales. Entre esas reglas sociales aceptadas están las que se imponen a casi todos, o a todos los individuos desde que son muy jóvenes. Una de ellas es obedecer las órdenes de las personas que están en lugares más altos que donde están, ya sea porque son sus mayores o porque están en algún tipo de posición de autoridad en la jerarquía social. A medida que se forma esa jerarquía social, también se forma el concepto de esa posición de autoridad, sabiendo más, sosteniendo la verdad y la corrección, por lo que el resto de las personas deberían obedecer. Ya sea porque tienen algún tipo de conocimiento, evidencia científica o poder político puro y duro que les permite simplemente imponer la verdad porque así lo dicen. Esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo dentro de una civilización, lo que se considere como verdad, y por lo tanto lo que se registre como memoria, o como historia, se adaptará a quienes tuvieron el poder de imponer esos hechos como verdad. Recordando que casi todas las personas en el poder solo querrán que las cosas queden registradas como verdades en la memoria y la historia, si son convenientes a sus intereses, cualesquiera que estos sean. Y ahí es donde la verdad definitiva en la que se basa toda una sociedad comienza a corromperse, porque todo, y me refiero a todo lo que se considera verdad, ha sido fuertemente manipulado hasta el punto en que es prácticamente imposible saber si existe, de hecho, alguna realidad dentro de esos datos o no, y a medida que pasa el tiempo esto solo empeora y empeora. E incluso aquellos factores que definen la verdad como tal, por ejemplo, el método científico, también terminan siendo manipulados para que los resultados encajen con las expectativas y las necesidades de manipulación de esas figuras de autoridad en el poder, como expliqué detalladamente en mi video titulado El problema con la ciencia en la Tierra. Véanlo para obtener más detalles. Dejo el enlace a este vídeo en la descripción. Es fácil de encontrar. Al observar el problema de cerca, podemos ver claramente que en lo que se basa la sociedad es un conjunto complicado y elaborado de mentiras convenientes impuestas como verdades sobre la población por oligarcas y personas en posiciones de autoridad, para adaptarse y satisfacer sus propios intereses. En otras palabras, las personas que viven en una sociedad construida sobre lo que acabo de describir han basado toda su vida, valores y ética en un conjunto de reglas que les han sido impuestas por otras personas que solo tienen en mente sus intereses. Han establecido todas las reglas de sus vidas, y todo por lo que viven, en una colección de mentiras gordas muy bien empaquetadas. Mentiras que toman como verdades y la mayoría de esa población ni siquiera considerará atreverse a cuestionar su validez o veracidad, y solo un puñado agregará cuestionamientos y formará sus propias conclusiones. Y esos serían los llamados despiertos dentro de esa estructura social. Y lo que acabo de describir es la formación básica de una matrix, mas no es la única manera. No necesita ninguna tecnología superalta, ni necesita habilidades avanzadas de manipulación o control mental de ningún tipo.
y en el caso que acabo de describir, esa matrix social se forma casi como si tuviera vida propia, y aún sin la intención de quienes detentan el poder, como un producto secundario de la mentalidad de servicio a sí mismos y su necesidad de controlar a la población debajo de ellos. Porque aquellos en el poder también caen en las mentiras impuestas como verdad por otras personas en el poder que estuvieron allí antes que ellos y también en las mentiras de sus predecesores, creando así un sistema de mentiras basadas en mentiras convenientemente puestas como verdad solo porque les convenía en uno u otro momento y para satisfacer sus intereses. Como todas las verdades en una sociedad así están ahí por el bien del control, la orientación y la explotación de la población. Casi nada permanece como una verdad objetiva que refleje el mundo exterior como yo lo llamaría. Eso por definición es una matrix, donde las personas comenzarían a escapar de ella cuando comienzan a atreverse a cuestionar la veracidad de lo que se les impone como verdades. Y aquí es cuando los que comienzan a despertar comienzan a comprender que no hay razón para que ninguna figura de autoridad les dé una verdad sólida y tangible que refleje el mundo exterior. Y estoy usando la frase, el mundo exterior, retóricamente, como la verdad real. Miren, observen, aprendan, pregunten y aprendan a sumar todos los puntos. Eso es un inicio objetivo de alguien que comienza a escapar de la Matrix. Gracias por escuchar mi video y espero verlos aquí la próxima vez. Todo esto no sería posible si los habitantes de la Tierra recordaran más sus vidas pasadas. Algunos lo hacen, pero muy raramente y de forma incompleta. Y quienes lo hacen, a menudo se enfrentan al ridículo y a un profundo escepticismo, por lo que, sabiamente, optan por cerrar la boca. Este tipo de manipulación planetaria sería imposible en otros planetas que no tienen un velo del olvido tan fuerte como el de la Tierra. Sin embargo, existe una matrix más amplia fuera de la Tierra, como he explicado tantas veces, y donde también existe manipulación del mismo tipo. Esta está hecha a medida y cuidadosamente diseñada y creada para adaptarse y controlar la mentalidad de la población no humana, de modo que también se ajuste a su narrativa de su realidad controlada deseada. Sin embargo, esto no es perfecto, ya que necesitan mucho más tiempo para controlar eficazmente a ese tipo de población, que recuerda vidas pasadas en otros planetas, puesto que necesitan imponerle su falsa matrix de realidad durante un periodo prolongado, que puede extenderse varias vidas, para que sus recuerdos de vidas pasadas encajen y sean congruentes con su narrativa controlada deseada. Entonces, los que están en el poder también se enfrentan a otro problema, cuando esas otras sociedades que recuerdan vidas pasadas, entran en contacto con la Tierra y su población. La realidad que impusieron fuera de la Tierra no coincide, no es congruente con la que están impulsando en ese planeta. Y lo que hacen los controladores, tanto de la Matrix en la Tierra como fuera de ella, es imponer restricciones de todo tipo, sobre todo de comunicaciones, haciendo ilegal que alguien de fuera de la Tierra se comunique libremente con cualquier persona del planeta, supuestamente porque deben respetar el derecho de la humanidad a desarrollarse, libre de interferencias externas. Y esos pocos no humanos que logran comunicarse, se enfrentan a la incredulidad e incluso al ridículo de la misma población con la que intentan comunicarse. En parte, por eso no activo la sección de comentarios en mis videos, porque no tenemos suficiente tiempo ni energía para lidiar con tanta gente que podría criticar y opinar, sin haberse informado previamente. Cuando sabes que dices la verdad, simplemente continúas, ya que el escepticismo y el ridículo no te hacen dudar, simplemente sigues y sigues, especialmente si tu alma es Surma, porque todos sabemos lo tercos que pueden ser los gatos. Hablando de recordar vidas pasadas, sé que algunas personas que no se han informado bien, dicen que lo que escribo supera con creces la capacidad mental de una chica de 17 años. Ok, esto quizás como promedio en la Tierra, pero recuerden que no soy completamente humana y que sí tengo muchos recuerdos de vidas pasadas. Sí, mi cuerpo tiene 17 años, pero mi alma es mucho más vieja.
lo dejo aquí. Este tema sobre inteligencia artificial es muy extenso. Esta es solo la primera parte. Continuaré en breve, ya que tengo mucho que decir. Esto será todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video y por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño y aprecio, su amiga, Mari. Stop it.